población de pacientes con psoriasis pueden desarrollar artritis psoriásica un 7 a un 42%. En Italia es un poquito más prevalente, 0.42%, en contraste con Japón. Japón sí es poco prevalente, 0.001%. Hay un estudio que demuestra en Latinoamérica, en Argentina, la prevalencia de un 0.07%. En cuanto a la incidencia o presentación de casos nuevos por año, en Estados Unidos se ha visto que hay 6.3 casos nuevos por cada 100.000 personas al año. En cuanto al sexo, no hay diferencia significativa. La relación es de 1 a 1 en hombres y mujeres. Y en cuanto a la edad de presentación, está entre los 30 y 50 años. Generalmente este grupo de patologías, bueno, sobre todo la espondilitis anquilosante y la artritis psoriásica, estas no tienen relación con infecciones como si las tenían las otras enfermedades. Estas, por lo general, tienen una relación con complejos mayores de compatibilidad, que es el HLA. Se ha visto que el HLA C06 se asocia con el inicio temprano de psoriasis. Estos 4 grupos son los 4 grupos que incluyen a las espondiloartritis. Hoy vamos a hablar de la artritis psoriásica y para esto tenemos que recalcar, ¿no? La edad de inicio, dijimos que iba entre los 30 a 50 años con un promedio de 36 años en promedio. La relación mujeres-hombres es 1 a 1, a diferencia de la espondilitis anquilosante, que es más prevalente en varones, con una relación de 3 a 1. El compromiso periférico es la característica primordial de la artritis psoriásica, no tanto es el compromiso axial. El compromiso axial solamente es un 50%, el periférico es un 96%, diferente a la espondilitis anquilosante, donde ahí el compromiso axial era en un 100% y el periférico solamente 30%. La dactilitis es muy típica de la artritis psoriásica. Como se dan cuenta, puede haber el artritis reactiva, pero no es común, no está relacionada con la espondilitis anquilosante y tampoco está relacionada con la artritis asociada a artritis enteropática. Entonces, la dactilitis es una característica muy común de la artritis psoriásica. La entesitis puede ser común tanto en la psoriásica como en la espondilitis anquilosante. Esta es la única que se asocia a psoriasis en un 100%. No se lo escucha, doctora. Doctora, no se le escucha. Se perdió el audio. Creo que le botó del sistema. Le harías una llamadita a Sori, porque también no se da cuenta. Ya, voy a llamarle. Ya, ¿ahí me escuchan, doctores? Sí, doctora. Ahora sí, doctora. Dígame, por favor, en qué diapositiva nos hemos quedado. Epidemiología, doctora. Ya. Voy a ver si conecto el internet del celular. ¿Ya? Un momentito, por favor. Esperamos. No se preocupe.
Ya. ¿Se ve la pantalla, doctores? Sí, Sí, doctora. doctora. Ya. ¿Esta diapositiva sí la llegué a presentar? Sí, doctora. Ya. Sí, doctora. Ah, no, Esta ¿verdad? no. Sí, esta no. Ya. Bueno. Este cuadrito es muy importante porque nos va a ayudar a diferenciar el grupo de espondiloartritis, ¿no? Aquí está la artritis psoriásica. La edad de inicio dijimos que era entre los 30 a 50 años, con un pico en los 36 años en promedio. La relación de hombres a mujeres es de 1:1, a diferencia de la espondilitis anquilosante, que es 3:1 con mayor prevalencia en sexo masculino. La característica primordial de la artritis psoriásica es de que tiene compromiso de articulaciones periféricas hasta en un 96%, a diferencia de la espondilitis anquilosante, que solamente tiene un 30% de compromiso periférico. A la inversa, el compromiso axial es más típico de espondilitis anquilosante, en un 100%, y la artritis psoriásica solamente en un 50%. Otra cosa muy característica de artritis psoriásica es la presencia de dactilitis, cosa que no se da en las demás, ni en la espondilitis anquilosante, ni en la artritis reactiva, ni en la artritis enteropática. En la espondilitis anquilosante, no, bueno, en ninguna se da, ¿no? Y en la artritis reactiva es poco común la dactilitis. La entesitis es común tanto en la psoriásica como en la espondilitis anquilosante, pero la que se asocia un 100% con los casos de psoriasis es la artritis psoriásica. Otra característica primordial de la artritis psoriásica es el compromiso unguial, hasta en un 87% de los casos, cosa que no se ve en las demás. Entonces, el compromiso unguial es típico de artritis psoriásica. ¿Y qué tipo de lesiones son? Puede haber onicolisis o pitting scars, o que son lesiones puntiformes a nivel de las uñas. La asociación con un HLA-B27 va solamente hasta un 50%, a diferencia de la espondilitis anquilosante, que estaba presente hasta en un 90%. Entonces, acuérdense, de artritis psoriásica, muy típico el compromiso periférico, la presencia de dactilitis, entesitis y compromiso unguial. Son las características primordiales. En cuanto a la patogenia, primero vamos a ver cómo se produce el compromiso cutáneo de la psoriasis, y luego vamos a ver cómo se traslada este daño inmunológico a las articulaciones o también a nivel intestinal. Entonces, todo parte porque hay una retroalimentación excesiva de la inmunidad adaptativa, y dentro de estas, el actor principal son las células dendríticas mieloides. Cuando estas células dendríticas mieloides se activan, van a liberar algunas interleuquinas, como la interleuquina 12 y la interleuquina 23. A su vez, estas interleuquinas lo que van a hacer van a favorecer a la diferenciación de los linfocitos T en linfocitos T helper 1, T helper 17 y T helper 22. Al estar activados, ya se diferencian estos linfocitos T helper. Estos a su vez también van a producir otras citoquinas, como por ejemplo el T helper 1 va a producir factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma. El T helper 17 va a producir interleuquina 17, interleuquina 22, factor de necrosis tumoral alfa, y el linfocito T helper 22 va a producir interleuquina 22. Todas estas interleuquinas que han sido producidas por estos linfocitos van a activar a la transducción de señales intracelulares, ¿dónde? En los queratinocitos. Y eso va a facilitar que se forme una cascada inflamatoria. Esta cascada inflamatoria, ¿qué va a hacer? Va a producir mayor angiogénesis, vasodilatación, va a producir eritema y descamación a nivel de la epidermis, y a nivel de los queratinocitos va a producir
proliferación, lo cual va a dar la característica típica de las placas eritemato-descamativas de la psoriasis, ¿no? Sobre todo en superficies extensoras. Entonces, es así como se produce la psoriasis y cómo se traslada o cómo se puede convertir de un compromiso cutáneo únicamente en compromiso articular. Para esto, estos queratinocitos estresados que se han proliferado van a liberar el ADN y se van a unir al péptido antibacteriano LL37. Esta unión lo que va a favorecer es que va a activar a la célula dendrítica plasmocitoide. Acuérdense que en el compromiso cutáneo era mieloide, este es plasmocitoide. Esta célula dendrítica lo que va a hacer es liberar interferón alfa e interleuquina 23 y estas a su vez van a liberar las otras interleuquinas, ¿no? La interleuquina 17, que es primordial en la patogenia, la interleuquina 12, 22, factor de necrosis tumoral alfa y otras quimioquinas. Entonces, ¿qué va a producir? A nivel de la entesis, se puede producir un trauma local o un estrés biomecánico. Entonces, esta interleuquina 23 que fue liberada por las células plasmocitoides van a activar a los linfocitos T helper tipo 17, los cuales a su vez van a producir interleuquina 22 y factor de necrosis tumoral, lo cual va a desencadenar en inflamación y en producción de erosiones óseas, ¿no? Inflamación a nivel de las entesis. La entesis más frecuentemente afectada es el tendón de Aquiles. Van a producir inflamación, erosión ósea, y lo tercero es de que van a producir, luego de haber ocasionado daño, van a tratar de reparar el daño y van a producir mayor cantidad de osteoblastos. Va a haber mayor formación ósea, pero esta formación ósea va a ser patológica. ¿Y cómo se forman, no? A nivel de las células osteoprogenitoras, la interleuquina 22 y otros factores van a inducir a los osteoblastos a que generen mayor cantidad de hueso, lo cual va a desencadenar en los entesofitos y en los sindesmofitos que ya conocemos, ¿no? A nivel de la médula ósea, también hay una liberación de precursores de osteoclastos, linfocitos T helper 1, linfocitos T helper 17, los cuales a nivel articular, el otro era a nivel entésico, a nivel articular van a activar a las células dendríticas, a los macrófagos. Acuérdense que tanto la interleuquina 23, la interleuquina 17 y 22 son muy importantes, cumplen un rol muy importante. Entonces, el factor de necrosis tumoral también. Entonces, estas se liberan, estas dos, la interleuquina 23 y el factor de necrosis tumoral, y a su vez van a producir interleuquina 17, mayor cantidad de factor de necrosis tumoral, van a activar a los linfocitos, a los cinebiyocitos, van a liberar mayor cantidad de citoquinas, interleuquina 17, factor de necrosis tumoral alfa, el RAN ligando, los cuales van a activar también a los precursores de los osteoclastos y que van a ocasionar a nivel de la articulación. Van a hacer que estos precursores de los osteoclastos se diferencien en osteoclastos y produzcan erosiones óseas, ¿no? También puedan producir sinovitis y reabsorción ósea. Esas son las tres características del compromiso a nivel articular de la artritis psoriásica. La presencia de sinovitis, erosiones y reabsorción ósea. Ya, a nivel intestinal, también se ha visto de que la microbiota intestinal, o sea, la flora bacteriana a nivel intestinal, puede producir una disbiosis microbacteriana, la cual también va a liberar interleuquina 23, y esta interleuquina 23, al ser liberada, va a desencadenar toda esta cascada, ¿no? El compromiso a nivel intestinal es a nivel del iliocolon. Ya. Bueno, y con todo esto,
¿Qué manifestaciones nos da la artritis psoriásica para poder entenderla? Entonces, vamos a diferenciarla. La artritis psoriásica tiene 5 subtipos de presentación. Entonces, puede ser compromiso, el patrón puede ser mono, oligo o poliarticular. Lo más frecuente es que tenga una presentación de forma oligoarticular asimétrica, a diferencia de la artritis reumatoide, que es poliarticular simétrica. Pero la artritis psoriásica también puede manifestarse de forma poliarticular, pero en menos frecuencia. Más adelante lo vamos a ver. Pero acuérdense, sobre todo es oligoarticular asimétrica. El compromiso, bueno, puede ser distal, pero también puede haber compromiso a nivel de interfalángicas proximales. Las áreas envueltas, todo el dedo en salchicha, ¿no? La cual conocemos como dactilitis. El dolor, en cuanto al dolor, en comparación con gota o con AR o con osteoartritis, la artritis psoriásica es la que más duele, ¿no? Tiene una puntuación de 7 en la escala visual del dolor. El compromiso axial, habíamos dicho que es común hasta en un 50% en la artritis psoriásica, a diferencia de la artritis reumatoide, que no compromete columna. Y es quizás una de las características que nos pueda ayudar a diferenciar entre la una y la otra. Y la presencia de sacroileitis también. La artritis reumatoide no tiene sacroileitis, tampoco tiene compromiso axial. La artritis psoriásica sí. Entonces, importante este cuadrito para que lo puedan tomar en cuenta. Les había dicho que la artritis psoriásica tiene un espectro clínico amplio y se ha dividido en 5 subtipos. De estos 5 subtipos, la presentación más frecuente es de forma oligoarticular asimétrica o monoarticular, hasta en un 70-80%. Felizmente, este tipo de presentación es más leve, ¿no? El compromiso es leve y solamente en un 20% el compromiso puede ser grave, a diferencia de la presentación poliarticular simétrica, que nos asemejaría a la artritis reumatoide. Esta solamente va de un 5 a un 20%, y cuando estos pacientes manifiestan este tipo de artritis psoriásica, la poliarticular simétrica, generalmente su compromiso es grave y muy erosivo, discapacitante. Las menos frecuentes son la que compromete la interfalángica distal únicamente, en un 10%, la que compromete compromiso axial de un 5 a un 20%, ya sea compromiso de la columna o sacroileitis. Y esta presentación de artritis mutilante, felizmente es muy rara, ¿no? Pero también está asociada con la artritis psoriásica. Entonces, ya saben los subtipos, la forma de presentación es muy variable, pero la más frecuente es la oligoarticular asimétrica. Entonces, esto es un cuadrito para que tengan en cuenta en qué regiones son más afectadas, ¿no? Por ejemplo, la presencia de entesitis es sobre todo a nivel de los codos, del tendón de Aquiles, la fascia plantar y a nivel de rodillas. La presentación de dactilitis, sobre todo en dedos de manos y pies, que es muy característica de artritis psoriásica, y el compromiso articular de pequeñas articulaciones, columna, compromiso axial, y de pequeñas articulaciones, ¿no? Sobre todo. Este es un poco de las imágenes que tenemos que llevarnos para poder reconocer a la artritis psoriásica. Esta primera imagen, como ven, son unas placas eritemato-descamativas. Este paciente tiene una afección extensa, ¿no? Está comprometido toda la extremidad, también en el tronco, en la parte anterior y posterior. El compromiso a nivel de los dedos, de las uñas. Cuando ustedes en un paciente con psoriasis vean que hay compromiso unguial,
es muy probable que este paciente vaya a desarrollar compromiso articular, o sea, una artritis psoriásica. Mientras no haya compromiso unguial, bueno, la frecuencia, la prevalencia de que desarrolla artritis psoriásica es muy baja. Y como ven, estas uñas, ¿no? Podrían ser confundidas con micosis, doctores. Por eso siempre revisen muy bien al paciente, traten de buscar este tipo de lesiones. Les había dicho que sobre todo eran superficies extensoras, pero en un inicio pueden estar por detrás de los pabellones articulares, en los pliegues interglúteos, que tampoco pocas veces revisamos, pero si ven ese compromiso unguial, busquen, ¿no? Busquen psoriasis. Y bueno, esta es la imagen que la primera imagen es del subtipo distal, donde se ve también compromiso unguial, ¿no? O nicolisis a nivel unguial. La otra imagen es del subtipo oligoarticular, que está comprometiendo, sobre todo aquí está comprometiendo las interfalángicas proximales. Y el subtipo poliarticular, que bueno, no es muy evidente, pero si ven aquí en las uñas, hay como unas lesiones como punteados a nivel de las uñas, eso se llaman pitting scars. Y la forma más rara es el subtipo mutilante con los dedos telescópicos y la afectación asimétrica, ¿no? Y diferencial de los dedos adyacentes. Un poquito más para poder reconocerlas. Aquí hay un compromiso a nivel distal y también compromiso unguial. Las dactilitis, acá se ve una dactilitis del pie, también tiene las placas eritematosas y tiene cambios a nivel de uñas. Como ven, casi todos tienen compromiso unguial. Esta imagen de aquí abajo se ve muy claramente cómo la afectación es predominantemente la interfalángica distal y la última es una artritis mutilante, ¿no? Que destruye toda la falange y genera discapacidad en el paciente. El subtipo de espondilitis, los pacientes con artritis psoriásica pueden cursar con dolor lumbar desde un 18 hasta un 46% y pueden manifestar una sacroileitis radiológica desde un 11 a un 37%. La presencia de entesitis generalmente afecta al tendón de Aquiles, a la fascia plantar y se desarrolla entre un 25 a un 53% de los pacientes con artritis psoriásica. Habíamos dicho que las dactilitis eran muy frecuentes en artritis psoriásica. Aquí en esta imagen estamos viendo la dactilitis de los dos primeros dedos de los pies. Y en esta otra imagen, una dactilitis mucho más marcada, ¿no? Y un compromiso unguial extenso con las placas psoriásicas. La dactilitis se da desde un 32 a un 48% en pacientes con artritis psoriásica y cuando hay presencia de dactilitis está relacionado con mayor daño articular. Entonces, si hay compromiso unguial en psoriasis, nos llama a pensar en artritis psoriásica. Si hay compromiso de dactilitis en artritis psoriásica, nos llama a pensar de que va a generar un mayor daño articular. Es como que un predictor de daño. En cuanto al diagnóstico laboratorial, no nos ayudan mucho, la verdad. Pueden tener marcadores inflamatorios como PCR, BCG altos, pero solamente en un 50%, no en todos. Y habíamos dicho que el subtipo poliarticular simétrico, se asemeja a la artritis reumatoide. Podría tener un factor reumatoide positivo, cosa que nos complica el diagnóstico, pero no son los únicos que pueden dar factor reumatoide positivo. La forma oligoarticular también puede dar un factor reumatoide positivo. Y la asociación con anti-CCP también
se asocia hasta un 16% en el caso del subtipo poliarticular. Y al igual que en AR, la presencia del anti-CCP nos puede indicar que hay un mayor riesgo de enfermedad erosiva agresiva. Entonces, no se olviden que la forma poliarticular se puede asociar a factor reumatoide y anti-CCP, lo cual nos puede confundir con artritis reumatoide. Pero ¿cómo las diferenciamos? Con los compromisos periarticulares. Artritis reumatoide no tiene compromiso de entesis, no tiene compromiso axial, cosa que sí tiene la artritis psoriásica. Entonces, eso podría ser un dato interesante para poder diferenciar entre la una y la otra. En cuanto al diagnóstico imagenológico, hay una característica muy típica de sus deformidades. Así como en artritis reumatoide, las erosiones eran marginales, yuxtaarticulares. A nivel de la artritis psoriásica, tienen deformidades de lápiz en copa. Como ven aquí en el pulgar derecho, donde está la flecha blanca, esa es la deformidad de lápiz en copa, ¿no? Tiene una marcada osteolisis, sobre todo en estas falanges, y también hay presencia de anquilosis, ¿no? Se unen, se fusionan las articulaciones. En esta imagen B podemos ver las tres características de las lesiones que produce la artritis psoriásica, que es la resorción articular, la anquilosis o fusión, aquí está fusionada en el dedo índice, tanto la articulación interfalángica proximal con la distal, y la presencia de erosiones, ¿no? Y a nivel de la entesis, ¿qué sucede? También hay producción de entesofitos, ya sea en la fase plantar, como las inserciones del tendón de Aquiles. Esta otra imagen es para que podamos ver a nivel cervical la presencia de sindesmofitos con anquilosis, o sea, fusión de las articulaciones facetarias. ¿Pueden desarrollar sacroileitis? Sí. En esta imagen es una sacroileitis de grado 3. Vean que ya se ha borrado las sacroiliacas. Si ya se fusionan, sería un grado 4. Eso ya lo revisamos. Aquí en la imagen F, entre la cuarta y la quinta vértebra lumbar, hay un sindesmofitos, ¿no? Y la resonancia, pues, ¿qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a buscar edema en médula ósea. Aquí, por ejemplo, esta es una imagen de resonancia en la secuencia STIR, de supresión grasa, y entre la segunda y tercera vértebra lumbar vemos la presencia de edema, ¿no? La ecografía también es una herramienta importante, nos va a ayudar a diferenciar. La primera imagen es de una ecografía de la articulación metacarpofalángica, y la unión entre la metacarpofalángica y la interfalángica proximal, y esta imagen roja viene a ser las señales de actividad, ¿no? Un Doppler positivo, que significa hiperemia sinovial, quiere decir que hay actividad de la enfermedad a nivel de la articulación metacarpofalángica. Y en la siguiente imagen es también, ¿no?, la presencia, este es el tendón de Aquiles, el calcáneo. Justo en la inserción del calcáneo se ve una imagen hipoecogénica que nos puede hablar de inflamación, ¿no? Y se corrobora con inflamación a nivel del tendón con estas imágenes hiperémicas a nivel del tendón, que nos habla de un Doppler positivo. Y bueno, ya viendo tanto las manifestaciones clínicas, el diagnóstico imagenológico, laboratorial, nos queda ver qué criterios nos ayudan a clasificar o no como artritis psoriásica. Para esto vamos a usar los criterios de Caspar. Para que cumpla los criterios de Caspar,
es importante que inicialmente el paciente tenga compromiso, enfermedad inflamatoria articular, ya sea a nivel axial, periférico o entecítico. Eso es mandatorio, que tenga el compromiso articular y que tenga 3 o más puntos de cualquiera de las 5 categorías que vamos a ver. Estas son las puntuaciones para cada categoría o subcategoría. Cualquiera de estas debería sumar 3 puntos y clasifica, teniendo un compromiso inflamatorio articular inicial. Entonces, lo primero es que tenga la evidencia de psoriasis. Si en el momento de la evaluación el paciente tiene psoriasis, va a una puntuación de 2 puntos. Ya dijimos, las psoriasis son placas eritematodescamativas, ¿no? Y una condición que piden es de que la psoriasis haya sido diagnosticada tanto por el reumatólogo o por el dermatólogo. La otra evidencia de psoriasis podría ser la historia personal de psoriasis que anteriormente tuvo, ¿no? Ya sea, y que también haya sido diagnosticada por un reumatólogo o por un dermatólogo. Lo tercero es la historia familiar de psoriasis, pero solamente en un primer o segundo grado de consanguinidad. Entonces, si cumple uno de ellos, se les pone cualquiera de estas puntuaciones. La otra característica, la otra categoría es el compromiso unguial, que haya distrofia a nivel unguial, y esta distrofia incluye tanto la onicolisis, el pitting scar y la hiperkeratosis, ¿no? Que se puedan observar en las uñas. Y le da una puntuación de 1. La otra es la presencia del factor reumatoide negativo. Habitualmente estas son factor reumatoide negativo. Solamente la forma poliarticular, a veces la oligoarticular podría dar factor reumatoide positivo. Pero si este tiene factor reumatoide negativo, le pongo 1 punto. Si tiene la presencia de dactilitis, uno de los dos, ya sea actual o como historia de dactilitis, se le da la puntuación también. Y puede ser por evidencia, ¿no? Durante el examen físico. Y la última es la evidencia radiológica de formación ósea, ¿no? Ya sean los entesofitos o los sindesmofitos que podamos encontrarlos en las placas radiográficas. Entonces, si cumplen más de 3 puntos en cada categoría, hay que entender que en la primera categoría cumpla uno de los 3. O sea, si tiene psoriasis y también ha tenido una historia familiar de psoriasis, pues tomo la que tiene mayor puntaje, sería 2. Y en la de dactilitis también, si ha tenido historia de dactilitis o una dactilitis actual, pues solamente tomo una y la puntuación sería 1, ¿no? Ya. Luego de clasificar al paciente, tenemos que brindar el manejo. Y el manejo tiene que ser en cuanto al tipo de compromiso articular que tenga. Si tiene una artritis periférica, o sea, en manos, en pies, en rodillas, lo importante siempre es iniciar con AINES. En todas las espondiloartritis responden muy bien a AINES. Se puede usar corticoides, sí, pero de forma intraarticular. Y algunos fármacos modificadores de la enfermedad podemos usar, sí. Podemos usar el metrotexate, la ciclosporina, sulfasalacina, leflunomida. Y en el caso de que no haya respuesta con estos fármacos, podemos usar también biológicos, sobre todo los anti-TNF. Si hubiera compromiso de piel y uñas, bueno, lo ideal es usar tratamiento tópico. Pueden usar urea al 10%, que es un queratolítico. También es importante usar hidratar la piel. Se puede usar, si el compromiso cutáneo es muy severo, también los dermatólogos usan metrotexate o ciclosporina. Y si no hay respuesta,
como última instancia podemos usar los biológicos, ¿no? Los anti-TNF. Para el compromiso axial, al igual que espondilitis anquilosante, no sirven los DMARDs, los fármacos modificadores de enfermedad. Ahí únicamente, si hay compromiso axial, de frente tienen que usar anti-TNF. Pueden usar AINES, sí, para el manejo del dolor, ¿no? Pero el fármaco ideal ahí son los anti-TNF. Si hubiera la presencia de dactilitis, pues también iniciamos el tratamiento con AINES y también con biológicos. El nivel de entesitis, igual, AINES y biológicos, ¿no? Tanto para dactilitis, compromiso axial y entésico, no nos ayudan los DMARDs. Los DMARDs solamente es para compromiso periférico y para compromiso cutáneo. Este es otro cuadrito un poquito más complicado, pero que habla un poquito más de lo mismo. Se los he puesto porque ¿qué fármacos podríamos usar para... ¿Qué fármacos anti-TNF podríamos usar? Por ejemplo, anti-TNF es contra la interleuquina 17, contra la interleuquina 12, 23. Hay fármacos específicos, ¿no? El uso de AINES y ya lo que habíamos hablado anteriormente. Y este otro cuadrito es para ver las dosis y en qué compromiso nos ayudan mejor. Por ejemplo, los AINES podemos usar naproxeno, diclofenaco, indometacina. Recordar que estos son fármacos muy gastrolesivos, no tienen efectos gastrointestinales, también efectos cardíacos, sobre todo hay que tener cuidado en pacientes cardíacos, hipertensos, y también tienen compromiso a nivel renal, ¿no? Entonces hay que valorar muy bien en los pacientes porque las dosis que vamos a dar son dosis altas. O dosis tope, ¿no? Indometacina 150 miligramos al día. Quizás de estas tres, la que es más gastrolesiva es la indometacina, ¿no? Pero es la más potente y también ayuda mucho a los pacientes. En cuanto a los DMARDs, el metrotexato, leflunomida, sulfasalacina, las dosis también son altas, ¿no? Y hay que tener en cuenta los efectos secundarios, ¿no? El metrotexato, por ejemplo, hay que vigilar siempre el tema hepático. Puede haber una intolerancia gástrica cuando consumen metrotexato, les da náuseas, vómitos, malestar general, pérdida de cabello también puede haber relacionada a metrotexato. La pérdida de cabello también puede ser relacionada a leflunomida. Y la leflunomida siempre hay que vigilar el compromiso renal, ¿no? Antes de indicarlo. La sulfasalacina, que es un inmunomodulador, también se usa en dosis altas, hasta 3 gramos por día. Y importante, cuando usamos, hay que ver que no produzca neutropenia. Hay que vigilar el hemograma. Los agentes anti-TNF, bueno, adalimumab, certolizumab, etanercept, golimumab, infliximab. Esos hay que indicarlos cuando sea necesario, ¿no? Cuando haya compromiso axial, entésico, dactilitis, o que no haya respuesta a estos DMARDs para el compromiso periférico. Hay otros fármacos como terapia biológica que van directamente a inhibir a la interleuquina 17, que como habíamos visto en la patogenia cumple un rol muy importante, y es el secukinumab y el ixekizumab. Entonces, hay que tener cuidado con estos fármacos porque podrían favorecer a la proliferación de hongos, sobre todo cándida, ¿no? Entonces hay que ir viendo. También hay otros, la Premilast, que es un inhibidor de la PDE4. En hay que tener mucho cuidado porque los pacientes pueden presentar mucha pérdida de peso cuando usamos el Apremilast. Lamentablemente en el Perú no tenemos todas estas herramientas. Quizás solamente tenemos etanercept
infliximab, en algunos casos adalimumab y secukinumab, pero de ahí más herramientas no tenemos y estos biológicos son muy caros, ¿no? Pero siempre hay que tomarlos en cuenta. Esperemos de que mejore nuestro sistema de salud y podamos tener mayor cobertura para poder tratar a estos pacientes. Y bueno, eso es todo, doctores. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Doctora, buenas noches. Por favor, una pregunta. Sí, doctor. ¿Qué factores más o menos determinan que un paciente con psoriasis presente artritis psoriásica? Habíamos dicho que quizás el compromiso unguial sería un predictor de que pueda desarrollar artritis psoriásica. Factores, doctorita. Sobre todo el compromiso unguial. ¿Perdón? La alimentación, puede haber traumas que puedan predisponer. Tanto como en la espondilitis anquilosante, como lo había mencionado inicialmente, estos generalmente están relacionados a factores genéticos del tipo HLA, ¿no? Pero no se ha encontrado evidencia, he tratado de buscar evidencia de infecciones o factores medioambientales específicos que se haya determinado que desencadenan artritis psoriásica, no. Es más un tema inmunológico, ¿no? Y genético. Sobre todo en la artritis psoriásica y en la espondilitis anquilosante. En la artritis reactiva, que vamos a ver en la siguiente clase, esta sí está muy relacionada a infecciones. Y la enteropática, pues también. Pero las dos primeras, no hay mucha asociación, no hay una evidencia fuerte que nos diga de que la coexistencia de una infección pueda desencadenar artritis psoriásica. Quizás el predictor es el compromiso unguial en pacientes que ya tienen psoriasis, ¿no? Sí, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, doctores? ¿Todo les quedó claro? Sí, doctora. Sí. Doctora, Bueno. Sí. disculpen, ¿cuánto tiempo más o menos ocurre el compromiso mutilante? O más o menos, ¿cuánto tiempo podría No. destruir la... Lo que quiero que entiendan es que el espectro clínico no es de que todos los pacientes van a ir desde compromiso distal hasta artritis mutilante, no van a ser todas las variedades. Estas son 5 variedades y aquí están la variedad. O sea, si un paciente te va a desarrollar artritis psoriásica, te va a desarrollar un subtipo. No me puede desarrollar la oligoartritis y la artritis mutilante, por ejemplo. La artritis mutilante felizmente es rara. No es que todos los pacientes llegan a hacer artritis mutilante, solamente algunos. Por lo general, los pacientes tienen una forma de presentación oligoarticular asimétrica, hasta en un 80%. Es la forma más frecuente. Pero no es de que todos lleguen a hacer artritis mutilante o que todos hagan compromiso interfalángico distal o poliartritis simétrica. No. Siempre van a ser solamente un subtipo, cada paciente. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, doctora. Gracias. Ya. ¿Alguna otra duda, doctores? Está todo claro, ¿verdad? Sí, más o menos. ¿Qué no está claro, doctor? Bueno, pregunten, porque luego van a repasar esto y van a ver cosas que vamos a preguntar en el examen. Y necesitan este espacio para que ustedes puedan entender si algo no les ha quedado claro. Todo está claro, ¿verdad? Doctorita, disculpe, cuando el paciente tiene la psoriasis, ¿es necesario recurrir a los exámenes de laboratorio para confirmar que la artritis es psoriásica? A ver, doctor.
Y les había mencionado que no todos los pacientes con psoriasis desarrollan artritis. Sí, es decir, Solamente 42%. Sí, Entonces, lo que tienes que vigilar es si un paciente con artritis psoriásica me está debutando con dolor articular, tiene compromiso mundial, a ellos le haces el estudio, no a todos. claro, sí, tengo entendido eso, pero la cuestión es ahorita ¿habría un diagnóstico diferencial? O sea, con otra cosa, ¿podríamos dudar de que esa artritis es psoriásica? En principio todos tendrán que tener psoriasis, ¿no? Sí, claro, es porque es una complicación. Antes de que cataloguemos como artritis psoriásica. Así es. Tiene que haber la evidencia y tiene que ser certificada por un reumatólogo o por un dermatólogo. Cierto. Eso es lo principal. Entonces, partes de ahí y vas viendo qué compromisos hay. Entonces, tienes que saber que hay compromiso en articulaciones pequeñas, puede haber dactilitis, entesitis y compromiso axial. Y a partir de esto vas buscando sus diagnósticos diferenciales, pues, ¿no? Si el paciente tuviera la forma poliarticular, que es simétrica y que se parece a la artritis reumatoide, se los vuelvo a repetir, hay que ver que no haya compromiso axial, sacroiliaco, porque eso no es de AR. No es de AR. Eso, y la dactilitis también es típica de la artritis psoriásica. Entonces, esos datos te ayudarían a pensar más que es una artritis psoriásica versus una artritis reumatoide. Porque ambas pueden dar factor reumatoide positivo, ambas pueden dar anti-CCP positivo. Pero ¿qué te ayudaría a diferenciarlas a las dos? Es eso. Entonces, no se olviden estos cuadritos. Aquí es como diferencio la AR de la artritis psoriásica, como diferencio la artritis psoriásica de la gota y de la osteoartritis. ¿Ya? Sí, hasta ahorita, muchas gracias por todas las otras no hay compromiso de la columna y no hay sacroilitis en ninguna de las otras. Porque me dirán, bueno, doctora, en el subtipo distal, la osteoartritis también me da compromiso en las interfalángitas distales. Es correcto, eso es correcto, pero el compromiso a nivel de la columna de la osteoartritis es de tipo mecánico y el de la psoriásica siempre va a ser inflamatorio. El compromiso a nivel de la osteoartritis puede ser mono, oligo, bueno, también puede ser poliarticular de la osteoartrosis, la presentación, pero lo que va podría dar en algunas artritis reactivas, pero no es muy común. ¿Ya? Yo, Como la entesitis. muchas Entonces, los cuadritos que les he puesto, revísenlos bien, con paciencia, y van a darse cuenta que hay cosas puntuales que son muy típicas de artritis psoriásica. ¿Sí? Sí, doctorita, muchas gracias. Ya, doctores. Bueno, hoy día sí no hay caso clínico. Nos vamos a quedar ahí si es que no hubiera alguna otra duda. Doctora, buenas noches, disculpe. Una pregunta. En los pacientes con artritis psoriásica activa y que necesiten tratamiento, ¿hay alguna recomendación si necesitan también vacunas? ¿O tienen alguna comorbilidad, por ejemplo, una diabetes o una infección? En cuanto a que no lo entiendo, para decidir qué tratamiento usar. Sí, doctora, porque lo que revisé era que había bueno, eso fue hace un tiempo en una exposición, que había una controversia entre lo que se debía hacer con los pacientes que requerían vacunas vivas atenuadas o vacunas muertas y el tratamiento biológico de estos pacientes. Según lo que a grandes rasgos nos explicó el doctor, era que
se podía retrasar el inicio biológico del paciente para la vacuna, pero eso dependía mucho de la decisión de reumatología, porque él no era reumatólogo, es médico internista. Y lo otro era en relación a diabetes. Si es un paciente que necesita tratamiento y está con diabetes, si se le puede dar algunos medicamentos o no, porque no recuerdo bien, pero creo que era uno de los modificadores de la enfermedad. Uno de ellos creo que no se debía dar un DIMART, pero no recuerdo bien cuál era. No, miren, este cuadrito último es de los fármacos, ¿ya? Creo que en alguna clase me preguntaron sobre los anti-TNFs y si yo tenía que tener algunas consideraciones para usarlos. Entonces, hay que conocer un poquito los efectos secundarios, ¿no?, de algunos fármacos, porque estos son inmunosupresores. Por ejemplo, los que te predisponen a las infecciones por cándida son el secukinumab, el ixekizumab. Entonces, hay que tener algunas condiciones. En líneas generales, cuando nosotros vamos a usar un anti-TNF, lo primero que tenemos que hacer con los pacientes, sí, es vacunarlos. Los virus vivos atenuados, de preferencia no usarlos. Podemos vacunar a los pacientes contra influenza y contra neumococo. Y eso no solamente va para pacientes con artritis torácica, sino casi todas las enfermedades autoinmunes que van a usar estos fármacos, tanto los modificadores de enfermedad como la terapia biológica. Entonces, hay que vacunarlos, sobre todo con estos. Hay algunas especificaciones en algunos fármacos, ¿no? Sobre todo con herpes zóster, con la presencia de tuberculosis. Por ejemplo, el etanercept es el que más se asocia, podría predisponer o reactivar la tuberculosis en un paciente que ya lo tuvo. Entonces es importante que antes del inicio de la enfermedad el paciente no tenga tuberculosis activa. Y si tuviera tuberculosis activa y yo tengo que usar el fármaco porque es lo único que tengo, pues entonces hay un periodo de inicio de la tuberculosis. Me parece que es 1 a 3 meses, no recuerdo bien el tiempo de la terapia inicial de tuberculosis. Inmediatamente puedo iniciar el biológico. Lo otro es con las hepatitis. Hay que descartar hepatitis B, hepatitis C, VIH, tuberculosis y, bueno, la desfocalización que le llamamos nosotros, ¿no? De estos pacientes no tendrían que tener una infección previa antes de usar estos fármacos. Deberíamos de tratar las infecciones asociadas antes de iniciarlos, ¿no? Porque vamos a inmunosuprimir sus defensas van a estar venidas a menos y es muy fácil de que puedan estas infecciones no ser controladas, ¿no? Entonces, cuando vamos a elegir un anti-TNF, hay que hacer un screening y hay que evaluar qué fármaco es el más adecuado para estos pacientes. En este caso no les voy a incidir mucho sobre estos fármacos porque los usa más reuma, ¿no? A mí lo que me interesa es que ustedes se vayan, sobre todo con la terapia inicial. ¿Qué es lo que tienen que hacer con el paciente antes de derivarlo a reuma? Que puedan aprender a identificar las características, ¿no? Y podamos derivar prontamente a estos pacientes. Porque estos pacientes, ¿por qué llegan a discapacidad? Porque hemos demorado mucho en el diagnóstico o en el inicio del tratamiento. Generalmente pasan por todas las especialidades, desde medicina general, medicina interna, van pasando y no todos hacemos una unidad clínica, ¿no?, de sus síntomas. Y bueno, la Apremilast también es importante porque puede generar pérdida de peso. Entonces, en un paciente que ya tiene delgadez, un índice de masa corporal menor de 20, o sea, no le voy a dar el Apremilast porque va a haber una pérdida de peso muy significativa. Y hay que estar también para elegir uno u otro fármaco, es ver, ¿no? Por ejemplo, el metrotexate, si es un paciente que tiene problemas hepáticos, no voy a darle metrotexate. Si es un paciente que tiene compromiso renal, probablemente moderado a severo,
probablemente no le vaya a dar leflunomida. Si es un paciente que tiene neutropenia, entonces sulfasalacina probablemente no es la mejor elección. Entonces este cuadrito es para que ustedes sepan las dosis de acuerdo al compromiso articular, al compromiso cutáneo. Las dosis son variables. En cuanto a los signos y a los síntomas, ¿cómo es la respuesta? Los anti-TNFs tienen una muy buena respuesta a nivel articular, sobre todo el compromiso axial. Y a nivel de la piel, no todos tienen buena respuesta, los anti-TNFs. Hay otros que tienen moderada respuesta, ¿no? Para el compromiso cutáneo, o sea, por ejemplo, el etanercept, el golimumab, tiene una respuesta baja. Y una respuesta, en ese caso, podría usar adalimumab o infliximab para compromiso cutáneo. Entonces, ahí va un poquito ya la experiencia del reumatólogo con estos fármacos para ver qué fármaco va a elegir con el paciente. Tiene todo un abanico de posibilidades y es el reumatólogo el que, conociendo a cada fármaco, va a elegir el mejor, ¿no? El mejor fármaco para el paciente. Gracias, doctora. Ok. Bueno, hasta ahí, ¿alguien más tiene alguna duda? Doctora, buenas noches. Una consulta. ¿La fisioterapia incluiría dentro del plan terapéutico en un paciente con artritis psoriásica? En todos, doctor. En todos es importante hacer un manejo multidisciplinario, como ya les había explicado en la clase anterior. No solamente en artritis psoriásica, ¿no? Dependiendo, porque estas enfermedades son discapacitantes. Entonces hay que darles todo, hay que usar todas las herramientas necesarias para que estos pacientes puedan tener una mejor calidad de vida. Y para eso es hacer un diagnóstico temprano, oportuno y tratamiento temprano también, ¿no? Para evitar las complicaciones. Cuando un paciente ya está con los dedos mutilados, pues ahí ya no vas a hacer nada, ¿no? Ya no va. Ahí claro, podemos ayudarlos en la parte de fisioterapia. Les construyen unas férulas palmares para que les puedan ayudar. Incluso para que estos pacientes no sean dependientes, les construyen algunas herramientas para que se puedan poner las medias, el calzado, y eso también es parte de terapia física. Es muy bonito, es muy interesante, pero no muchos lo hacen. Yo sí lo he visto en el Hospital Rebagliati para los pacientes con AR severa, ¿no? Que ya hace muchos años tienen deformidades, pues les ayudaban a ser independientes y les ayudaban a conseguir algunas herramientas para que puedan vestirse, para que puedan abrir, por ejemplo, como tienen subluxación de las articulaciones, no pueden abrir las latas o las botellas. Entonces les daban herramientas para que puedan abrir por ellos mismos las botellas. Los ayudan a ser independientes. Y ese también es un punto importante. Nosotros tenemos que ayudar al paciente en todos los aspectos que podamos. Estos pacientes también pueden tener problemas psicológicos, depresivos, ¿no? Obviamente, porque cualquier persona ve a estos pacientes y se alejan, piensan que la psoriasis es contagiosa, pero esto no es contagioso. Entonces, el aspecto personal, pues eso va a incidir mucho en el tema psicológico del paciente. Hay que fortalecer mucho la autoestima de estos pacientes, ayudarlos a que sean independientes y sobre todo incidir en que el paciente sea adherente al tratamiento, que sepa que tiene que continuar con la medicación siempre, que esta enfermedad es para toda su vida, que lo va a acompañar, que tengan aceptación de la enfermedad. Es un mundo muy, muy grande que hay que trabajar con estos pacientes y no solamente nos tenemos que limitar a dar fármacos. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta o ahí nos quedamos?
Ahí nos quedamos entonces, doctores. Ya, si no hay más preguntas, ahí nos quedamos. La próxima clase toca artritis reactiva y la siguiente nos debería tocar artritis enteropática, pero como son dos temas pequeñitos, voy a unirlos en una sola clase para poder avanzar y ustedes luego tengan un poquito más de tiempo para sus parciales y todo eso. Aunque estamos demasiado atrasados, van a haber algunas patologías que voy a poder unirlas porque tienen semejanza. Vamos a unirlas en una sola clase. ¿Ya? Ok, Chao, doctor. doctorita. Muchas gracias. Ya si no hay más preguntas, nos vamos a quedar ahí. Doctorita, ¿estas sus diapos? ¿Cuándo lo va a subir a la clase? Ahora lo subo. Ya, doctorita, para repasarlo en caliente. Ya, ahorita lo subo. Muchas gracias. ¿Ya? Hasta luego, doctorita.